Vamos a hablar primero ahora de los Incoterms. Y esto va con lo que ya vimos en la anterior clase. En el ejemplo, se trata de un contrato de compra en el que se ha indicado como puerto de destino Barranquilla. ¿Ya? Puerto de destino Barranquilla. El vendedor ha contado el buque, ha entregado la carga en la borda del buque. El comprador soporta los riesgos de pérdida o de deterioro de la mercancía traspasa la borda del buque, seguro hasta el puerto de destino. ¿Cuál es el término correcto de entrega que debe ser usado? A ver, vamos. A ver, vamos. ¿Qué Incoterm sería? A ver. Vamos. Aquí tendría el modo de transporte marítimo, tendríamos el CFR, ¿no? Que es porte simplemente costo y flete, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? De que la mercancía, como si no está cubriendo el seguro lo tiene que cobrar, pagar en este caso el comprador. Entonces estamos hablando de el Incoterm elegido, el CFR, ¿no? O la transacción con la cual se pactó es el CFR, ¿no? Entonces estamos hablando de costo y flete, nada más. A ver, el otro sería, por ejemplo, si el vendedor, en este caso, hubiera asumido los riesgos hasta el puerto de destino, ¿no? Incluyendo el seguro, ¿no? Este sería la respuesta. El término Incoterm adecuado sería el CIF, ¿no? Sin embargo, dado el comprador se hace cargo del seguro FOB preciso para esa compra, pero en este caso, el flete, como se está pagando hasta Barranquilla, puede utilizarse el CFR, ¿no? Puede también, como bien lo damos acá en la respuesta, también puede ser FOB, porque si el comprador contrata el costo de transporte y como lo está dejando, si el comprador contrataría los costos de transporte desde que el vendedor lo dejó encima del buque, entonces sería FOB. Pero si el vendedor deja en caso de la mercancía a bordo del buque, pero paga el costo de transporte hasta el lugar de destino, estamos hablando de CFR o CIF, ¿no? Con P, ¿no? Que en transporte multimodal también se puede utilizar. ¿Alguien tiene algún comentario hasta acá? Bueno, acá tenemos otro, ¿no? Incoterms 2. Un segundo ejemplo. En una negociación se ha pactado con el vendedor, dice, que la entrega de la mercancía en el aeropuerto de El Alto La Paz, Bolivia, el vendedor contrata, ¿no? En una negociación se ha pactado con el vendedor de la mercancía al comprador en el aeropuerto del Alto de La Paz. El vendedor contrata y paga el transporte de la mercancía hasta ese lugar y contrata una póliza de seguro.
¿no? El vendedor contrata y paga el transporte y contrata una seguro, es decir, el vendedor es el que se responsabiliza de entregar, ¿no? De la mercancía con una producción, obviamente, un importe mínimo del 110% de su vendedor soporta los riesgos inherentes a la mercancía desde que el vendedor la entrega en el lugar convenido. El término correcto de entrega que debe ser usado según los Incoterms. De acuerdo a lo mencionado, ¿cuál es el Incoterm que debería utilizarse? A ver, ¿alguna opinión? Vamos, participen. Y aquí vamos a ver, vamos a hacerle mención, a ver qué opinan. Están muy callados, así que vamos a ver a... En listen sería que en ese caso el vendedor asume los costos de transporte acordado. Sería... Sí. ¿Cómo? Le decía que en este caso el vendedor asumiría el costo del transporte hasta el destino acordado, ¿no? Que en este caso sería el aeropuerto de La Paz. Sí, exactamente. Exactamente. Incoterm, optar. A ver, acuérdense. Tenemos no, el CIF, tenemos con P, ¿no? CIP, como FOB, que es lo mismo. CIP, que es un transporte multimodal, podría ser un Incoterm. A ver, también podría ser. A ver qué dicen alguien que quiera complementar lo que dijo su compañera. Vamos a ver aquí qué dice. Vamos a ver qué dice. A ver. Jessica Daniela Ramírez. A ver, Jessica. A ver, Jessica, ¿qué dice usted? O veamos a ver qué dice Brigitte Segovia. No se olvide buscar su nombre ya para que Andrea lo registre en la lista, ¿no? De participantes. Vamos con Brigitte Segovia. A ver, vamos. O si no, que dice Lixi Adela Aguape. A ver, vamos, Lixi. No tengan temor en participar, vamos. Comenten. A ver. Vamos. Lixi. A ver. Nada, Lixi. Bueno,
Vamos a ver, vamos una vez más, a ver, vamos. No están para si no responden, significa que están al otro lado, ¿no? A ver qué dice Luis Pizarroso, o Pizarro, perdón. ¿Qué dice Luis? A ver. Denise Seiger. Vamos. Dice Seiger. A ver, ¿qué dice Denise Seiger? Bueno, creo que no están en clase, ¿no? Aquí, como les decía, el adecuado es el SIP, ¿no? El CIP, ¿por qué? Porque efectivamente la modalidad de transporte no es marítimo, es aéreo. Tiene por vía aérea, va a ser entregado en el aeropuerto. Entonces, el término más adecuado, considerando que los costos lo está asumiendo el vendedor y no el comprador. Bueno, en realidad, todos los costos, si bien los paga el vendedor, se los va a traspasar en el precio de venta al comprador. No es que lo está haciendo, pero sí se encarga de ejecutarlo, de contratar esa parte. No la hace el comprador, sino la hace el vendedor, ¿no? Pero en este caso, el acuerdo de Licoter sería el Licoter más adecuado, ¿no? Para esta transacción. Ahora, vámonos ya ahora a valor en aduana, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos, por ejemplo, dice que se está importando mercancía procedente del Japón por un valor de $5,000 FOB desde un puerto en Japón. Los gastos de entrega fueron pagados a un agente de carga que se ocupa del transporte de la mercancía y entrega la misma en lo del importador, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que va a ser entregado en posiblemente con un de AP. El valor total del flete es de 1,000 de transporte. Así, el flete marítimo Osaka a Iquique, $500. Descarga y manipulación en el puerto de importación, $75. Transporte posterior desde Iquique hasta La Paz, $500. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Transporte desde Iquique hasta La Paz, 300. 200 Tambo Quemado, hasta Tambo Quemado, y 100 hasta Tambo Quemado La Paz. Y el valor del seguro es del valor de la factura y cubre el riesgo de Osaka hasta los locales del importador y su importe no está. ¿Cuál sería el valor en aduana? A ver. ¿Cómo determinamos ese valor en aduana de la mercancía? No se olviden que el valor en aduana de la mercancía no siempre es la composición de todos los valores efectivamente pagados, ¿no? Vamos a tomar que $500 es el valor que se pagó, ¿no? Perdón, $5,000 es el que se pagó y ese es el valor FOB de la mercancía, ¿no? Ese es el valor que valía por encima del barco. A ese valor hay que añadir costo de transporte, ¿no? Tenemos dos fletes, el flete marítimo y el flete terrestre. En el flete marítimo, por ejemplo, vale $8. Y en el flete terrestre tenemos $200. ¿Por qué $200?
porque efectivamente esos $200 ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo vamos a llevar todo esto mejor. Voy a dejar de compartir todo esto y lo vamos a llevar a un Excel. Ya. Bueno, a este lado de acá vamos a llevar, espera un minutito, por favor, no estoy compartiendo. Ya. ¿Están viendo la hoja de Excel? Sí, Licen. Perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el valor de la mercancía? Aquí tenemos lo siguiente. Primero, tenemos que saber esa partecita de arriba, en aduana. Aquí, por ejemplo, tenemos que el importador de la mercancía dice procedente de Japón por un valor de $5,000. ¿Dónde colocaríamos eso? Aquí en nuestra base para determinar cuándo es el impuesto a pagar. En valor FOB. 5,000. ¿No? ¿Por qué? Porque aquí serían los $5,000, no serían dólares, ¿no? $5,000 sería, ese es el valor puesto allá en Japón. Ese es el valor que me vale la mercancía allá. Pero esa mercancía, obviamente, tengo que traer hasta acá y voy a incurrir en costo. Ahora, ¿qué me está diciendo? Dice que los gastos de entrega fueron pagados a un agente de carga que se ocupa del transporte de la entrega de la misma en los propios locales del importador. ¿Qué dice acá? El valor del flete es de 1,250 de transporte. Así tenemos flete marítimo Osaka Iquique, $800. Esos $800. Dígame. Sí. No, es que el paralelo no. Cuando usted declara para fines legales, el paralelo para fines legales, el tipo de cambio oficial es el del Banco Central de Bolivia. ¿Ya? A ver, emite una factura y ponga tipo de cambio. No es oficial, ¿no? Entonces no puede ahorita legalmente. Ese valor adicional es un costo que bueno, no lo colocan en el valor de la mercancía de aduana, pero lo están colocando, en mi opinión personal, ni siquiera debería formar parte del costo del bien, ¿no? En la norma contable, es correcto que ese costo de comisión o costo de diferencia de cambio lo añadan al precio de venta del producto, el costo de venta del producto, que lo hagan formar parte de. Son varias preguntas que uno se hace eso. ¿Es correcto que lo coloquen como parte del costo de venta del bien o del activo? ¿No? Ese valor de comisión adicional que estoy pagando para traer esa mercancía. O es un gasto deducible para, si en el caso fuera un costo deducible para fines del impuesto a la renta, ¿no? ¿Qué pasa en esta situación? Bueno, son temas adicionales. Aquí lo que vamos a ver, como estamos viendo aduana, no vamos a ahondar. Es un tema bien complejo de discusión, ya hemos discutido varios en otros ámbitos, y la verdad que cada uno tiene su posición.
para impuestos, por eso que le digo, ¿no? Lo estamos viendo acá desde el punto de vista Banco Central. La cotización oficial del tipo de cambio, si yo coloco, cuando traigo una DUI, tengo que colocar el valor, los $5.000, y automáticamente me lo va a convertir a boliviano al tipo de cambio oficial. ¿Ya? No va a utilizar el paralelo, ¿ya? Por si acaso, ¿no? Ni las USDT, nada, no lo utiliza 6.96. La DIN se convierte ¿ya? Para fines de pago de los tributos aduaneros y determinación del valor en aduana. Otra cosa va a ser en su cifrable y cómo lo determinan el costo de adquisición de esas mercancías, ¿no? Bueno, por lo menos ya está disminuyendo, así que vamos buen camino. Flete 1. A ver, ¿cuánto sería ahí? ¿Qué habría en el flete 1? 800 del flete marítimo. 800 acá, porque está desglosado, ¿no? Vamos a hacer ahorita ejercicio que no esté desglosado. Ya, 800. Y en el flete 2, ¿hay algo que tenga que adicionar o no? En el flete 2, fíjense, ¿no? Transporte posterior desde Iquique hasta La Paz, $300. Entonces lo coloco aquí, $300. ¿Está correcto? ¿O qué tengo que hacer? Tengo que considerar, fíjense, el tramo está desglosado y me está indicando que de esos $300, $200 son lo que pagué, que se llama de Tambo Quemado hasta Tambo Quemado. O sea, estamos hablando de Iquique, y $100 Tambo Quemado La Paz. Entonces, ¿cuánto tengo que colocar? Disculpe, Ever, tiene su micrófono encendido. Ever. Tiene su micrófono encendido. ¿Lo puede silenciar, por favor? Ya. $200 sería el tramo desde Iquique hasta Tambo Quemado, ya que es el punto fronterizo. ¿Seguro? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos una póliza de seguro acá o no? ¿Qué pasa con el seguro acá? No tenemos, ¿no? Y dice que es el 2% de la factura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no hay seguro, dijimos que cuando no hay seguro, tenemos que considerar el 2% ¿no? Una de las consideraciones es que si no existe seguro, se va a tomar en cuenta de este valor FOB de acá por el 2%. Ese va a ser el costo del seguro. Entonces tenemos $100 de seguro. ¿Y en qué ingresaría? A ver. La del transporte. Ya, descarga. Entonces estamos hablando de 70, así, ¿no? Más 75, más 75, más 100. Ese sería. A ver. ¿Alguien diferente? ¿No? Porque si nos vamos, mira, aquí está todo el costo de transporte, está acá. Sumamos esto y tenemos los 1.250. Ahí estaría todos los precios realmente pagados por pagar. Pero, ¿alguien tiene alguna opinión diferente? A ver, vamos.
¿Qué hacemos en estos Bueno, casos? de acuerdo a lo que usted ha explicado, el acarreo hasta los locales del importador, los otros 75 no entraría, digamos, al valor sí, sino estaría en el paso 2. Pero aquí simplemente entra $75. ¿Por qué $75? Porque $75 fueron lo que se incurrió en descarga y manipulación en el puerto de importación, es decir, en Iquique. Son costos incurridos antes del ingreso a Bolivia. El que se incurrió posteriores al ingreso a Bolivia, por ejemplo, acarreo hasta los locales del importador, no aplica esos $75, ni tampoco aplica que fueron de transporte desde Tambo Quemado hasta La Paz. ¿Por qué no aplica? Porque es un costo de transporte post aduana. Todo aduana no forma parte del valor en aduana. ¿Ya? No se debe pagar tributos aduaneros. Por eso que este valor en aduana no pasa un valor efectivamente pagado, ¿no? Cuando hablamos del precio realmente pagado por pagar, por eso se llama precio realmente pagado o por pagar, ¿no? Porque estamos hablando de que posiblemente se debería pagar eso, ¿no? Entonces aquí incurre, por eso que el valor en aduana simplemente es un valor con fines de pago de tributo aduanero y no tiene un fin de marketing, comercialización, valor, ¿no? Tiene un fin de recaudación. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que este producto que valía $5,000 en Osaka, Bolivia, va a pagar impuestos sobre un valor de 42.978 bolivianos, ¿no? Convertidos ya a bolivianos, porque para pagar lo que tenemos que hacer es convertir el valor en dólares de la mercancía a boliviano y obviamente pagar impuestos sobre esto. Entonces, acá, ¿qué vamos a tener? Si nos vamos al segundo paso, el primer paso, como dijimos, es siempre calcular el valor en aduana, ¿no? Ese es el primer paso, ¿no? Tenemos que determinar el valor en aduana de la mercancía o valor SID frontera, ¿no? Una vez determinado en aduana de la mercancía, recién podemos ir al segundo paso, que es calcular la base imponible para los internos o el gravamen arancelario para todos los tributos. ¿Cuánto es la base imponible? Aquí nos vamos, por ejemplo, no nos olvidemos que el gravamen arancelario, ¿cuánto sería, por ejemplo, acá? ¿Habría que añadirle algo para la base o no en el caso, por ejemplo, de aquí tenemos, para la base imponible, no se olviden algo, ¿de dónde parte imponible de los tributos aduaneros? La base imponible de los tributos internos de importación es el valor en aduana de la mercancía más el gravamen arancelario efectivamente pagado, otras erogaciones que se hubiesen ejecutado, en este caso, al momento del despacho de importación, ¿no? Gastos que se han hecho dentro de aduana y que no estén facturados. Entonces, ¿cuánto es el valor SID frontera acá? El valor o el valor en aduana son los 42.978. Ahora debemos determinar si correspondía pagar algún gravamen arancelario. Primero la pregunta que nos... ¿Bolivia y Japón tienen un acuerdo de alcance parcial de complementación económica o no tienen? Sí tienen acuerdo Un acuerdo internacional. de alcance parcial de complementación económica que libere del gravamen arancelario. De manera directa no tenemos. Ya tenemos con México, Chile, Venezuela, dentro de la CAN, con el Mercosur y con Cuba. No tenemos un acuerdo de manera directa, de acuerdo de alcance parcial de complementación económica con Japón, ni con, por ejemplo, ni con Canadá, Estados Unidos. No tenemos en la Unión Europea, ¿no? Entonces, cuando hacemos cierta importación, no se beneficia el gravamen arancelario, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tendríamos que revisar la Nandina, ya tenemos que revisar la Nandina y ver
por ejemplo, esa mercancía, ¿a qué clasifica primero? ¿Es un bien de capital o un bien a consumo? Aquí vamos a ver que es de capital, creer que el gravamen arancelario será del 10%. Entonces significa que a este valor o a este valor sin frontera le vamos a adicionar el gravamen arancelario, que es 4.298, y otras erogaciones. En este caso, en el ejemplo se ve que no ha habido otras erogaciones adicionales que debamos considerar para sumar la base imponible de los tributos internos, ¿no? Simplemente tenemos gravamen arancelario, que es el único que, si en este caso si fuera 0, no sumaría nada, sería lo mismo. Pero acá tenemos 10%, ¿ya? 498. Adicionando esos 4.298, ya tenemos la base de los tributos internos, ¿ya? Tenemos la base imponible de los tributos, sería 47.276. Ahora, ¿cuál sería el valor de los tributos a pagar? El tercer paso y último de la liquidación aduanera. El tercer paso Dicen, sería saber cuánto voy a pagar. Dicen, Claro, dígame. disculpe, en otras erogaciones tenemos que considerar, digamos, el acarreo del importador y los $100, ¿no? De Quemado a La Paz, el transporte. No, porque esas erogaciones son posaduana. Posaduana. Sería, por ejemplo, bueno, ya lo que se considera ahí son gastos que se realizan al momento del despacho de importación, pero que no tiene factura, gastos que se hacen en aduana, fotocopiados y algunos otros trámites. Son menores. Esos son los costos costos pequeños. Gracias. Perfecto. Entonces aquí, el tercer paso y último, tenemos el cálculo de los tributos por pagar. Entonces, ¿para qué? Porque ese cálculo de los tributos por pagar es el que vamos a subir cuando declaremos la DIN. Va a aparecer, por ejemplo, en el Banco Unión, a que entre el representante legal, firmen la DIN y el agente despachante de aduana nos diga necesitamos tanto para pagar y se haga ante las transferencias electrónicas bancarias que correspondan, ¿no? Entonces ahí se va a pagar. En este caso tenemos 4.290 de gravamen arancelario, ¿no? Que sería, en este caso se mantiene el 10%, 4.008. Y luego de eso tenemos el IVA. En este caso el IVA no va a ser cero, ¿no? Suele ser cero. Si es que hubiera, por ejemplo, no sé, una exoneración de pago de impuestos, o por ejemplo se trata de incentivo como lo que está pasando, que están ingresando ciertas mercancías o ciertas maquinarias con destino al agro, por ejemplo, esas mercancías están de gravamen o cierta liberación, por ejemplo, del IVA, ¿no? 0%, ¿no? De manera directa. Un destino y tiene un incentivo basado en un decreto supremo y una ley. En este caso, vamos a suponer en el ejemplo de que no tiene eso con 14.94. ¿Por qué 14 y no 13? A ver, la pregunta. ¿Por qué 14% y no 13? Y ese 14 se calcula 7.276, se calcula ese 14.94 y tenemos 7.000. No se calcula sobre el valor en aduana, por si acaso, no se calcula sobre el valor en aduana, se calcula sobre la base imponible. La base imponible es el valor en aduana más el gravamen arancelario, una suerte de el valor en aduana más el tributo aduanero más otras erogaciones menores. Ese vos pagame ahora el impuesto a la importación, ¿no? Que en este caso, impuesto interno a la importación, que aquí en este caso solamente sería el IVA, ¿no? 14.94. ¿Por qué 14.94? A ver, la pregunta. ¿Por qué 14 y no 13? Porque es una tasa efectiva.
¿Por qué hace efectivo? Es algo bien sencillo. Mire, ustedes tienen que siempre en determinar precio, como contadores siempre tienen que agarrar lo siguiente, ¿no? Ustedes, mi precio vale 87, ese es mi costo, mi costo. A eso le voy a añadir el impuesto a la venta, ¿no? El impuesto a la venta es el IT más el costo, ¿no? 87 dividido, ¿no? Entre punto 84, tener 103, ¿no? Ese debería ser cuando yendo con el IT, pero en este caso vamos a poner solo IVA, 100, ¿ya? Ese es el valor 100. Porque, ¿qué pasa si este debería ser mi precio de venta? Este debería ser mi precio de venta, va a ser mi costo. Si yo no hago eso, no le he añadido el 14.94, porque al decir .87 estoy añadiendo el 14.94. Si yo después agarro y multiplico esto, le quito el IVA por .87, voy a tener, mi ingreso fue de 87. ¿No? Estoy recuperando, no estoy perdiendo, ¿no? Es decir, este es mi costo más utilidad. No se olviden que el precio de venta es costo más la ganancia esperada, ¿no? No solamente costo más utilidad, 87. Entonces, después cuando haga los asientos contables, no se olviden, ¿no? Si hay asiento contable, va a ser ¿qué? ¿No? Banco, y luego tenemos IT gasto, débito fiscal y todo lo demás, ¿no? Débito fiscal, IT por pagar, y en este caso, el costo vendido, ¿no? Pero volvamos al ejemplo sencillo. 87, entonces significa que no perdí, gané recuperé mi utilidad esperada, deduciendo el IVA, ¿no? El IVA 13%. Si yo hiciera, agarrara y dijera, no, le vamos a multiplicar por 13 a este valor, entonces tengo 11. Entonces vamos a determinar cuánto es el precio de venta. Precio de venta 87 más 11, 98. Y si a esos 98 le calculo el IVA por 13, 12. Tengo una afectación, fíjense, miren, en este ejemplo, aquí va, 98, ¿no? 12. Y aquí vemos, entonces, no voy a recuperar, ¿no? Si yo a este le quitamos el 13 y directamente multiplicamos por 87%, 85. Entonces, yo esperaba ganar 85 menos tengo una pérdida de 1,47. Entonces yo siempre tengo que incorporar el IVA en el precio de venta a tasa efectiva. Y la tasa efectiva es, por ejemplo, agarrar esto más esto por 1.1494. Y ahí tengo, si lo redondeamos a cero ahorita es por los decimales. Tenemos los 100. No, la tasa efectiva acá no se está mostrando más, normalmente se determina entre 7 y 8 decimales, que no tengan variación. Por eso es que se utiliza la tasa efectiva, porque la tasa efectiva del impuesto es 14.94, porque en Bolivia el impuesto no va por fuera. Eso siempre acuérdense, por favor, porque normalmente los de marketing, los de comercial saben ese aspecto y a veces dicen, calculan el precio y dicen por el más el 13 y le calculan y a veces hay un error en el precio de venta. Aunque pareciera así bien académico que haya esos errores, en los profesionales existe. Ya existe esas omisiones en la determinación del precio. No crean, pasa. Entonces lo que no se busca es que pase y ustedes sepan explicar, ¿no? Por qué el precio de venta debe incluirse dentro y no por fuera. Ya en este caso, como va por dentro, calculamos el 14.94, ¿no? Y aquí tenemos 100, que es el uso del formulario, todavía sigue 100 boliviano, antes era 50, después subió a 100 y ahí se ha mantenido. Una de las cosas que sí he visto hoy al ver la UFB es que muy probablemente cerremos con 3 puntos la UFB este año. Entonces, ese es un tema bien, porque el crecimiento de la UFB se ha visto, ¿no? Se ve reflejado.
Y eso se ve en estas, por ejemplo, en el pago de multa está UFEDizado, entonces mientras más crezca la UFD, mayor va a ser el valor a pagar. Bueno, aquí entonces tiene que pagar de tributos aduaneros 11.461 bolivianos. De esto, $5.000 que costó la mercancía, más los 1.250 que fue lo que pagó. O sea, 6.250 va a pagar en tributo cuando ingrese el flujo de caja. 6,96 sin utilizar el paralelo. Casi $2.000 más, ¿no? De esos $2.000, el recuperable simplemente es que sería recuperar, que no es un costo, es el IVA, que sería de $1.000, ¿no? Que sería el costo que va a recuperar cuando lo declare, la declaración única de importación o la declaración de importación de mercancía, como una compra en su reporte de compra en la fecha de emisión del documento. ¿Alguna pregunta acá? Vamos a hacer ahorita otro ejercicio. Aprovechando que abrimos esta hoja, vamos a hacer sobre esta hoja. No, les voy a dar práctico de esto para que ustedes efectivamente hagan un ejercicio y sepan cómo se calcula los aduaneros de importación, ¿no? Esto es bien importante que ustedes sepan, ¿no? Para que sepan revisar, porque sepan cómo viene y se calcula, viene y se determina el valor en aduana cuando les traen la DIN, ¿no? Y ustedes van a contabilizar, y ustedes sepan, así se había sabido calcular la DIN. Y vean que en la DIN dicen, valor FOB en la partecita de arriba. Uno de sus compañeros me facilitó, la verdad que no lo bajé, se las voy a mostrar al inicio de la próxima clase, el formato de la DIN, como si alguien no la ha conocido, para que vean cómo se viene, en qué parte, les digo, se coloca el Nicoter, se coloca el valor FOB, y se va colocando el nombre del importador y la agencia despachante de aduana, ¿no? Porque los datos que se colocan en el reporte de compra es los datos de la agencia despachante de aduana y, ¿no? Se coloca esos datos. Y este valor hay que llevarlo al 100%, ¿no? Para la compra. Este se lo lleva al 100% porque el IVA debe salir este valor como crédito fiscal que posteriormente que está siendo compensado con sus ventas, ¿no? Aquí vamos a hacer otro ejercicio. Sí, yo le hice sobre, sobre el tema del, claro, del tema de la acarreo 75 y el transporte de los 100. Digamos. Eso, evidentemente, si bien hemos sacado nuestro costo, de forma que usted lo ha explicado, esos gastos que también han incidido, digamos, en el gasto de la mercadería o el bien llegue a los almacenes del comprador, yo tengo entendido que también influye, digamos, en o debería componerse como un gasto administrativo comercial. No, tiene que formar parte del costo, o el costo de la mercancía, por si acaso. Esto es lo que hemos hecho simplemente para determinar el valor en aduana del precio realmente pagado por pagar para aduanero. La contabilidad de cuánto me costó el bien en mi contabilidad tiene que estar incorporado el costo del valor, todo lo que he pagado, realmente pagué. ¿No? Incluyendo los $100 adicionales del transporte, más los $75 de manipulación. Es decir, todos los $1.250 va a formar parte y va a decir, mi mercancía valió tanto, los $5.000 más los 1.250, más los, aquí lo vamos a decir, más los $617 del gas. Ese va a ser mi valor del bien, ¿no? Porque el gas no lo registro yo como un gasto, del costo del bien. ¿no? Entonces eso va a formar parte de mi activo o de mi inventario. Y después ya va a ser dado de baja cuando si es que utilizar. ¿Por qué lo digo de mi activo? Porque puede ser que sí venga a ser parte de mi activo. No pienso revenderlo, simplemente es por una maquinaria que estoy trayendo para mi uso en mi negocio, entonces va a ser parte de mi activo, ¿no? Y se va a mandar al gasto en la depreciación, ¿no? Conforme se va utilizando. Eso para aclarar, bien buena pregunta. Sí, gracias, Lice, porque yo estaba ya un poco confundida. No. Okay. Este es para valor. Aquí, por ejemplo, mire,
este ejemplito que hemos puesto otro acá, dice, ¿no? Primer paso, dice, la modalidad del despacho es general, ¿ya? El origen es de China. El Incoterm es CFR. El valor FOB, ¿no? Cuando hablamos de CFR significa que no hay seguro, ¿no? Viene costo y flete, nada más. Coter FOB dice $12,000. El flete marítimo es $4,800 según el Bill of Lading, ¿ya? Flete terrestre discriminado $400, ¿ya? $400. Pero no me está diciendo cuánto es. Me dice Arica La Paz, $400. Planilla de gastos puerto, 199,73 bolivianos, dólares, aquí vamos a ponerle que es dólares, y otras obligaciones, 50 bolivianos, ¿ya? Entonces, ¿cómo haríamos acá? ¿Qué hacemos acá? Tengo... A ver, tenemos 12,800. Colocaríamos 12,800. Ya. 12,800 de valor FOB. Mantenemos acá los 800. El flete, ¿qué sería el flete 1? Claro, aquí vamos a quitar esto. 12,800. Flete 1. Cuando hablamos de flete 1, siempre del flete marítimo. ¿Ya? En este caso, el flete marítimo, estamos hablando del Bill of Lading, 1,800. ¿No? El flete que costó traer, en este caso, Shanghái acá a Iquique o Arica, ¿no? En este caso Arica, ¿no? Costó $4,800. Luego tenemos el flete 2, ¿no? Cuando hacemos el primer paso, tenemos que determinar todos los costos que se incurrieron para esa mercancía, pero que fueron incurridos en el exterior, antes de que la mercancía ingrese a territorio aduanero nacional. Aquí tenemos $200, pero dice el costo Arica La Paz. ¿Qué significaría? No está discriminado. ¿Cuánto vale Arica Tambo Quemado? No nos indica ni Tambo Quemado La Paz. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Tenemos los 400. ¿Mantendríamos los 400 entonces? ¿O tenemos que hacer algo? Cuando nos pasa estas situaciones, tenemos que agarrar 400 por 0.75 o 75%, porque se considera, en este caso, cuando no está discriminado, es decir, hay solo una factura, pero no indica cuánto es la parte del exterior y cuánto es la parte local, se considera que el 5% es territorio extranjero. Por eso que le estamos sacando el 75% al costo de transporte, 75%. Eso para fines de pago de tributos aduaneros, ¿no? Del valor en activo. En cuanto al seguro, por ejemplo, este seguro no es un valor pagado, entonces el seguro no va a incidir en su costo de venta del producto, ¿no? No va a incidir porque ese seguro no lo estamos pagando. No hay un seguro. ¿Qué tenemos que hacer? ¿De dónde calculamos ese seguro? El 25% del valor FOB. Ya, no. En este caso va a ser, no se olviden, el seguro, si le ponemos 25%, mire, lo vamos a dejar entre el seguro. Sí, aquí tendría,
2%. ¿Ya? 2%. 2% cuando no hay en el seguro. En el transporte sí pasa a ser el 25% del valor FOB, bien lo dijo. Ya cuando no hay en el transporte, no se determinó cuánto es el valor, no existe documento, entonces se toma en cuenta ese 25%. ¿Ya? Eso sí. Entonces el seguro, ya tenemos valor FOB, valor de la compra, más flete, transporte, más seguro. Y ahora tenemos los gastos. ¿Qué otros gastos hubieron? Hay una planilla de gastos puertos. Esa planilla de gastos puertos nos indica que se hicieron erogaciones en aduana o en puerto de Arica, cuyo costo es de 199,73. 199,73. Entonces tenemos, a eso se considera el 100%, ¿ya? Todo lo que sea costo de manipuleo en puerto de desembarque y embarque, porque en este caso Puerto Arica es un puerto en tránsito, toda la erogación que hemos realizado lo vamos a incluir en el 100% como parte del costo para el valor en aduana. No discriminamos. Lo único que tenemos sí es que tener los respaldos, los formularios y los documentos que respalden la erogación de esos gastos. Aquí tenemos, y lo tenemos, aquí tenemos, y tenemos que 1.390 bolivianos. Convertido todo a boliviano, el valor de FOB de este producto traído desde la China sería 127.756 como valor en aduana de la mercancía o valor SID frontera, sobre el cual se va a aplicar el gravamen arancelario, ¿no? Entonces, ¿para qué? El gravamen arancelario, determinar el cálculo de la base imponible, ¿no? La base imponible de los tributos internos dentro del territorio aduanero nacional, ¿ya? Dentro del territorio aduanero nacional. Entonces aquí tenemos valor SID frontera, 127.756, ¿ya? Que ese sería el valor en aduanas de la mercancía. No significa que sea el precio que efectivamente se son estimados, ¿no? Entonces, algo muy importante que ver, el producto vino de la China. Como vino de la China, Bolivia y China no tienen un acuerdo de alcance parcial de complementación económica. Entonces, supongamos que el producto acá podemos poner 10%, o supongamos que es un bien de capital, si es un bien de capital, 5%. Ya, démosle 5% de capital. Es una maquinaria, bien de capital, entonces el valor de gravamen arancelario a pagar, 5%, de acuerdo a la clasificación arancelaria andina, ¿no? Entonces el tributo aduanero va a ser 6.388, el gravamen, a eso se va a sumar, y tenemos la base imponible 130. Podemos sumarle algo más para la base imponible. Aquí tenemos, dice, otras erogaciones 50, entonces estos serían los 50 bolívares que sumarle, que sean incurridos los otros gastos que se incurrieron al momento del despacho aduanero. Entonces, el resumen del impuesto por pagar tendríamos como salario 6.388, el IVA como una base imponible 14.94, ¿no? Siempre hablamos a tasa efectiva 20.049, que es recuperable, en ese momento pagamos, posteriormente lo compensamos y tendría el uso del formulario, que sería 100, sería el monto que debe salir, debemos tener de monto en dinero para poder pagar el impuesto dentro de los 3 días posteriores de presentada la DIN. Es decir, una vez presentada la DIN, día para pagar el tributo aduanero de importación. ¿Alguna pregunta sobre el cálculo que hicimos acá? Bueno, ahorita vamos a hacer, a ver, este es otro. Aquí vamos a, mire, aquí, ¿qué pasó?
En este ejemplo vemos que el valor FOB es de $15.000. La guía aérea nos dice 2.000. Viene de la Argentina con un certificado de origen de acuerdo al acuerdo de valoración. Entonces tenemos lo mismo acá, 15.000. Entonces el valor FOB, vamos a este otro ejemplo, el valor sería aquí 15. ¿No? Ese es el valor. Tenemos flete 1 y flete 2 acá. A ver, la pregunta. ¿Tenemos valor FOB? Sí, porque viene de la Argentina, pero está salido, supongamos, de Seiza o de Rosario, de Seiza, ¿no? Viene acá y directo a Virubiru. No vino en camioncito. Tenemos flete 1, no existe flete marítimo, pero sí va a existir flete guía aérea. ¿Lo correcto es que coloquemos acá los 2.000 o no? No 20.000, 2.000. ¿Está correcto? ¿O tenemos que hacer algo con esa guía aérea, con ese medio de transporte? ¿Es lo correcto o no? Entonces aquí lo que tenemos que hacer sobre este 2.000, porque no corresponde con la guía aérea, por punto 25. Solamente se paga, se considera el costo de transporte el %, cuando viene vía aérea, ¿no? 25%. Aquí el seguro, no tiene seguro, tenemos 15.000 por 2% debemos considerar, porque no tiene seguro, no hay documento que nos indique que efectivamente hay una póliza de seguro que se hubiese pagado. ¿No? Tenemos de 300, 20.000 o 2.088. Otro gasto no hay, 0. Entonces tenemos el valor en aduana, 109.168. Esos 109.968 se pasan a la parte inferior, ya tenemos el valor sobre el gravamen arancelario. Ahora acá, ¿se debe pagar gravamen arancelario? No. No se debe pagar, es correcto que sea 0%. Tiene un certificado de origen que indica que la mercancía es de nacionalidad argentina o de producción argentina y producto del convenio o del acuerdo de alcance parcial de complementación económica suscrito entre Bolivia y Mercosur, no corresponde que se pague o corresponde que se libere a esa mercancía con el 100% de los aduaneros de importación. Pero cuando hablamos del tributo aduanero, estamos hablando del gravamen arancelario y no del IVA. Estamos hablando del tributo que se cobra al momento de importar mercancías, que en este caso es el gravamen arancelario. ¿No? Aquí entonces el gravamen arancelario sería 0% porque se reduce del valor que tuviésemos que pagar producto del acuerdo a 0%. ¿No? Entonces, fíjense acá, y como no existe otras erogaciones, entonces tenemos que la base imponible del IVA con el valor o el valor sin fronteras pasan a ser el mismo en estas situaciones. Ya, o sea, cuando les pase estas situaciones, vean que es igual el valor en la mercancía con respecto a la base imponible de los tributos internos, es porque no ha existido un gravamen arancelario o este ha sido liberado producto de exención en la normativa o en el derecho interno, o de que se está beneficiando de un desgravamen arancelario o de una liberación por un acuerdo de alcance parcial de complementación económica que tiene suscrito el Estado de manera bilateral o multilateral con otros países. ¿No? Entonces vemos acá,
que pasa a ser lo mismo, la base imponible. Sobre esta base imponible se calcula, como no hay el cero, se calcula el IVA, simplemente lo que se paga es el IVA, ¿no? 16.429, el uso de formulario 100 y total a pagar 16.529, ¿no? Eso sucede, por ejemplo, cuando tenemos esta situación. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Duda que tengan? Bueno, En el tema del flete aéreo, si bien, digamos, en la guía nos dice que han pagado 5.000, siempre tenemos que tomar el 25% cuando sea vía aérea, ¿no es así? De esa factura. Exactamente. O sea, no tomar el total Es, de lo que se está pagando para el valor FOB. exactamente. Pero la diferencia, digamos, de ese cálculo tendría que estar inmerso, digamos, en el costo del producto al final, ¿no es así? Exactamente, exactamente. Solamente para fines de pago de impuestos usted considera el 25%. Ya. Está bien, gracias. Gracias. Perfecto. Tiene este último, ¿no? Este último ejercicio, vamos a hacerlo acá. Acá tenemos, por ejemplo, que tenemos una importación igual vía aérea. Vía aérea tenemos el valor FOB de Estados Unidos, 40.000. Aquí tenemos 40.000 que vale. 178.400 la maquinaria. El bill of lading nos indica que hay un flete de 5.000. Ese es el costo del transporte marítimo, supongamos de Miami a Puerto de Iquique, ¿no? A Arica, dice acá. Y hay un flete terrestre, dice, Arica-Cochabamba, que no discrimina el tramo, ¿no? O acá, por ejemplo, ya lo tenemos discriminado. Si no fuera discriminado, tendríamos 2.500, ¿no? 2.500, vale todo el tramo, pero discriminado dice que vale Arica Tambo Quemado y Tambo Quemado Cochabamba, 1.000. Entonces debemos considerar cuánto. 1.000, porque ya tenemos el valor indicado en la factura, ¿no? 1.500. A su vez, en el seguro, también acá tenemos, ¿no? El seguro sí nos dice, hay una póliza de seguro, tenemos que vale 350. Ya tenemos una póliza. No tenemos por qué sacar el 2%, porque tenemos requisitos, las condiciones y aparte da el valor, ¿no? 350. Se derogaron gastos por $100. Entonces tenemos una derogación acá en valor en aduana de 327.468, ¿no? Y como bien dijimos, ¿no? Esa sería la base imponible para pagar el gravamen arancelario. Aquí vemos, por ejemplo, valor sin frontera. Aquí puede darse el caso, por ejemplo, sobre este valor sin frontera se va a calcular, o el valor en aduana se va a calcular el gravamen arancelario. Este gravamen arancelario capital oscila entre el 0 al 5%, sin necesidad del acuerdo. Si fuera por ejemplo, supongamos que sea un bien de capital, podría haber sido un 0% acá. ¿Por qué? Porque es un bien de capital, una maquinaria que no se produce acá, que se necesita, entonces no cobran. El Nandina inclusive le da un valor de 0. ¿Por qué? Porque es una maquinaria que se necesita para producir. Pero en este caso le vamos a poner un 5%, que se pagó algo, para el ejemplo. Ya en otras erogaciones, no existen otras erogaciones, 0. Entonces tenemos acá los tributos por pagar, gravamen arancelario 16.370. Y el IVA, que efectivamente el IVA, 14.94 sobre 343.841, que es la base imponible, que es la sumatoria en aduana más el gravamen arancelario más otras erogaciones. Y el uso del formulario, 100. ¿No? Tenemos total impuestos a pagar 6.843. Con esto, bueno, con ello hemos puesto los ejemplos de determinar
valor en aduana de la mercancía, para que ustedes vean que todo lo anterior que vimos, que estaba relacionado con la parte con eso estaríamos despidiendo del que hoy concluíamos. El próximo miércoles yo voy a disposición y la subida en la plataforma Classroom para que ustedes la presenten, ¿ya? A su vez también tarea que es sobre la zona franca. Ya le había indicado que la zona franca es nuestra otra tarea que tiene que ver todo. Yo les voy a poner las preguntas y bueno, lo que ustedes quieran complementar el trabajo, como les dije, ¿no? Puede ser individuales o grupales, como ustedes vean conveniente, máximo 10 personas cada grupo. No necesitan subir los 10, solo que suba uno y listo. De esa manera vamos a calificar. Así que por lo que no se anotaron en la lista, por favor anotarse para que Andrea, antes de que se cierre la clase, los registre en la lista de asistencia, ¿ya? Bueno, ha sido un gusto. Nos vemos nuevamente, nos vemos el próximo miércoles en nuestra clase. Así que voy a subir todo el avance lo voy a subir a la plataforma para que ustedes lo puedan tener y descargar y sea de su parte del material que tienen en el diplomado. Así que con esto hemos terminado la parte aduanera, ¿no? Ahora vamos a ir a la parte del derecho interno. Vamos a ir a los procedimientos administrativos de rectificatoria y acción de repetición, formulario 210 para exportadores y la devolución impositiva posteriormente. ¿Ya? Dicen una pregunta sobre la acción del trabajo, ¿es por PDF o en Word? No, en PDF, súbanlo en PDF, ¿ya? No en Word. Bien, dicen gracias. Lisen, quería hacer una consultita sobre el tema del trabajo de la zona franca que nos va a subir usted parámetros, ¿no? Del trabajo. Sí. Por eso que va a estar en el encabezado del trabajo, de la tarea, va a estar indicado que es lo que se... Va a disculpar. Un ejemplo, por ejemplo, ahí voy a necesitar, por ejemplo, cuáles son los tributos internos que están suspendidos en una zona franca. ¿Qué tributos no se pagan? ¿Y qué tributos sí se pagan, no? ¿Y qué tipo de zona franca existen? Hay la zona franca industrial, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una con la otra? Y bueno, sobre los tributos suspendidos, ¿no? Y que, por ejemplo, el IWES sí se paga en zona franca, pero por exenciones tributarias o el IT están exentos en zona franca, ¿no? Entonces, todo eso hay que ver. Y después para que ustedes repasen y complementen el conocimiento que han adquirido seguramente en otro módulo, pero que lo repasemos y efectivamente complementemos ese conocimiento en esta materia, ¿ya? Sé que no da por el tiempo, es mucho más, así que, pero tratamos en lo posible de darles estos trabajos adicionales para que ustedes complementen su conocimiento. Ya, Lisa, muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces el día miércoles, no de nada, nos vemos el día miércoles, atentos a cualquier consulta. Por favor, no se olviden de cargarlos hasta mañana, ¿ya? Así que cárguenlo. Nos vemos entonces el miércoles en la clase. Que tengan buen descanso. Hasta luego, buen descanso.